José Antonio Fernández, analista asociado de FBP. FBP es socio intermediario entre brokers y traders. Hoy principalmente vamos a hablar de la gestión de riesgo y del tamaño del lote desde un punto de vista de principiante, y en el siguiente vídeo veremos desde un punto de vista más avanzado. En la página web de FBP podéis ver en la pestaña de Trading, tenemos a su vez dos subpestañas, lista de brokers y cuentas fondeadas. Si pinchamos en lista de brokers podemos ver un listado completo de compañías, de intermediarios financieros que se pueden ajustar a vuestro perfil como traders. Por lo tanto, como veis, tenéis una gama, una variedad muy interesante para que estudiéis sus spreads, sus plataformas y en este caso sus condiciones de negociación. También tenéis un apartado destinado a cuentas fondeadas. Como ya sabéis, son cuentas donde no necesitáis tener capital propio, sino que se accede a esa financiación previo pago de un challenge, un reto, en el cual tenéis que trabajar una rentabilidad adecuada, y una vez que lo conseguís, es que seáis demostrar que sois traders rentables, entonces accedéis a esa cuenta de fondeo. No obstante, tenéis más información aquí, tenéis las principales compañías y os invito a que le echéis un vistazo también para ver de qué manera también podéis obtener rentabilidad a vuestro capital desde un punto de vista de fondeo. Dicho esto, vamos a dar comienzo al vídeo que nos ocupa. Hoy vamos a hablar principalmente de la gestión de riesgo y del tamaño del lote. Por lo tanto, vamos a tener muy en cuenta que va a ser uno de los vídeos principales de la serie. El objetivo es que aprendas a calcular el tamaño del lote correcto para arriesgar solo un porcentaje definido de la cuenta en cada operación, y de esa manera que puedas hacer una gestión de la posición más profesional. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a aplicar ese cálculo para que a partir de ahí lo podáis hacer de la mejor manera posible. Tened en cuenta que no solamente es importante leer gráficos, usar indicadores o abrir órdenes perfectas, sino gestionamos el riesgo correctamente, es cuestión de tiempo que perdamos la cuenta. Hoy vamos a calcular exactamente cuánto lote usar en cada operación para que nunca arriesguemos más de lo que nos podemos permitir. Por lo tanto, dicho esto, vamos a dar comienzo a lo que sería el cálculo de la gestión de nuestra posición. Los tres primeros conceptos que tenemos que tener en cuenta son: primero, el riesgo por operación, que es el porcentaje de nuestra cuenta que está dispuesto a perder un trader si el stop loss se activa. Es recomendado entre un 1 y un 2%. Aquí veis que estoy utilizando un indicador, un gestor de posiciones. Podéis crear directamente con Claude o simplemente podéis descargar indicador desde MetaTrader 4, desde MetaQuotes. Tened muy en cuenta que en concreto MetaTrader 4 se puede descargar de manera personalizada desde la página de cualquier broker, y MetaTrader 5 se puede descargar tanto desde MetaQuotes como de la página propia del broker. Dicho esto, riesgo por operación 1-2% máximo. El tamaño del lote es el volumen de la operación. A más lote o mayor contrato, más ganancia, y a más pérdida, lógicamente, por cada punto de movimiento, mayor pérdida. Ahora vamos a ver ejemplos. Y por otro lado está el valor por punto o el valor por pip si negociamos divisas. De esta manera es cuánto dinero ganamos o perdemos por cada punto que se mueve el precio. Es decir, si yo trabajo principalmente, vamos a ver un ejemplo muy rápido. Aquí tenemos nuestra plataforma MetaTrader 4. Yo trabajo un lote del Nasdaq, que es el índice que vemos aquí en gráfico de un minuto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en gráfico de 5 para tener una perspectiva un poco más lenta. Si yo diese a comprar, al trabajar un contrato del Nasdaq, cada punto que suba o baje el Nasdaq, yo gano o pierdo 1 euro. En cambio, si en lugar de un contrato compro 10, cada punto vale 10 euros. ¿Vale? Va de esta manera proporcional. Luego veremos un ejemplo en divisas porque es diferente. Por lo tanto, ese es el valor por punto. Y también, a su vez, el tamaño de la posición, que en este caso serían 10 contratos. Aquí, al trabajar derivados, pues lógicamente tenemos que tener en cuenta que se nos va a solicitar un margen, ¿vale? Dependiendo del apalancamiento de tu broker, sea 1.500, 1.100 o 1.1000, te van a requerir un margen a la hora de abrir la posición. Por eso es importante que tengamos adecuadamente capitalizada nuestra cuenta. Imagina que tienes 1.000 euros en tu cuenta demo. Si usas la regla del 2%, el máximo que podemos perder en una operación son 20 euros. No importa lo seguro que parezca el trade,
nunca debe superar ese límite y esto es lo que separa a los traders que sobreviven de los que no. Fijaos bien, es netamente más importante la gestión de riesgo que la estrategia que sigamos. Es decir, hay estrategias que tienen ratios riesgo-rentabilidad negativo, pero por la gestión de ese riesgo y por la tasa de acierto se convierten en estrategias rentables. Por lo tanto, esto es importante que lo tengáis muy en cuenta. Eso como punto inicial, esas primeras ideas. Luego vamos a ver básicamente cómo calculamos nuestra fórmula de position size o gestión de la posición. Por un lado, lo que hacemos es el lote, que sería igual al capital por el riesgo. Aquí en este caso tenemos en la cuenta 4.682 euros y por lo tanto para saber en este caso con un ejemplo práctico más redondo sería con 1.000 euros, un riesgo del 2%, serían 20 euros. El stop loss tendría que ir en este caso, si trabajamos con un contrato, tendría que ir a 20 puntos, ¿vale? En este caso este sería en concreto el objetivo de riesgo. Por lo tanto, ahora vamos a ver un ejemplo. Si trabajamos un contrato del Nasdaq, vamos a comprar, vamos a confirmar que se produce efectivamente esa operación. Ahora sí, tenemos un contrato del Nasdaq a mercado, pinchamos sobre la posición de entrada, situamos el stop loss a una distancia de 20 puntos. Aquí lo tenemos, vamos a ajustar un poco más, aquí lo tenemos y de esta manera, si yo tuviera en mi cuenta 1.000 euros, tendríamos calculado perfectamente el riesgo del 2%. Si toca ese nivel, mi pérdida máxima serían 20 euros. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si trabajamos en concreto con esos 1.000 euros y queremos trabajar con ese stop loss, pues tenemos que trabajar con un lote, con un contrato, ¿vale? Si quiero trabajar con riesgo 1 a 1, que lo habéis visto muchas veces, pues simplemente tengo que arrastrar más arriba. En concreto vamos a situarlo, a arrastrar más arriba hasta esos 20 puntos para trabajar con ese riesgo 1 a 1, ¿vale? Como lo podéis tener ahí. Por lo tanto si gano como si pierdo, estoy trabajando en igualdad de condiciones. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque no lo calculamos a la hora de hacer una operación y por lo tanto, pues de esta manera lo que hacemos es comprometer nuestro capital. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber a la hora de abrir nuestra operación es el stop loss, dónde lo voy a situar. Yo aquí os voy a enseñar una herramienta importante, en este caso vamos a dejar corriendo la operación, una herramienta importante a la hora de situar el stop loss y es el ATR. El ATR es un indicador oscilador que podéis encontrar aquí precisamente, aquí Average True Range. Normalmente se utiliza el de 14 periodos, vamos a abrir aquí para que lo veáis, y simplemente lo que nos va a marcar es precisamente la volatilidad de las últimas 14 velas del precio. Como estoy en un gráfico de 5 minutos, la volatilidad de las últimas velas de 14 de 5 minutos. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de los últimos 70 minutos. 14 por 5 tendríamos perfectamente definidos esos 70 últimos minutos. Y aquí nos dice que la volatilidad es de 36 puntos. Generalmente los traders profesionales utilizamos un stop loss en base al ATR multiplicado por 2. Es decir, este número que veis aquí, 36, lo multiplicaríamos por 2. De esta manera tendríamos 72 puntos. Es decir, si hacemos el stop loss por el ATR, lo bajaríamos a una distancia de 72 puntos. Aquí todavía tendríamos margen, fijaos, ahí aproximadamente, para tener stop loss. Fijaos como aquí ya el precio respira, ¿vale? Ya no está tan pegado porque vamos en función del ATR, que es la volatilidad real del precio. Por lo tanto, esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de situar nuestro stop loss. En función de eso tenemos que saber lo que comporta el ATR. Aquí sabemos que con un contrato, si cae a ese nivel, perderíamos 68 dólares. De esta manera, tenemos que tener en cuenta en función del tamaño de nuestra posición, si esto se ajusta al 1 o al 2%, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante. No obstante, aquí de esta manera ya no tendríamos el stop loss a 20 puntos, sino que lo tendríamos mínimo a ese ratio 1 a 1 para que sea igual a la operación perdedora. Es decir, aquí tendríamos un objetivo de 68 puntos. De esta manera iríamos a un ratio 1 a 1, ¿vale? Por lo tanto, esto es una manera muy simple, ya veremos en el siguiente vídeo una manera más avanzada de calcular el tamaño de nuestra posición.
Por lo tanto, vamos a hacer en concreto un cálculo vivo. Imaginaos que estamos en un gráfico de 15 minutos. Vamos a ajustar el gráfico. Aquí lo tenemos. Identificamos la entrada, ya la tenemos. El stop loss, imaginaos que lo tenemos aquí en este caso, 40 puntos más abajo. Vamos a ponerlo aquí 40, ¿vale? Para que lo podamos tener. Vale, lo tenemos 40 puntos más abajo y tenemos en concreto nuestra cuenta demo. Imaginaos que tenemos 10.000 euros. Si queremos arriesgar el 1%, son 100 euros. El valor por punto del DAX es de 1 euro por contrato. Por lo tanto, 100 dividido entre 40, que es el stop loss, nos da 2,5. 2,5 lo tenemos que introducir en el campo volumen, que es este, ¿vale? Si el stop loss salta, pierdo 100 euros exactos, por lo tanto lo tengo controlado, ¿vale? Fijaos, de esta manera tan simple. Vuelvo a repetir, tenemos una cuenta de 10.000, queremos arriesgar el 1%, son 100 euros. Si el valor por DAX es 1 euro el punto, como en todos los índices, como el Nasdaq, como el Dow Jones, etc., lo que hacemos es que ese stop loss de 100 euros, lo dividimos entre 40, que es donde vamos a situar nuestro, es decir, esos 100 euros de riesgo, que es el 1% de 10.000, lo dividimos entre el stop loss. Y de esa manera tenemos el número de lotes, que en este caso serían 2,5, ¿vale? Por lo tanto, en el campo de volumen pondríamos 2,5. Dicho esto, vamos a ver también en concreto cómo insertar herramientas que nos van a ayudar también a usar nuestra regla de distancia. Aquí en este caso vamos a eliminar nuestra operación. Es una operación a modo de ejemplo, no ha habido análisis previo. Y por lo tanto también vamos a utilizar, en este caso, tenemos nuestra herramienta. Aquí vamos a ponerle un color que sea más visible. Indicadores. Para que lo podamos tener objetos. Vamos a cambiar. Aquí lo podéis ver. Lo tenemos. Esta herramienta es la extensión de Fibonacci, ¿vale? Es lo que nos va a medir, en este caso, la distancia desde el punto más alto, desde un punto máximo a un punto mínimo. En este caso, como vemos, el mínimo marcado por el gráfico en M15. ¿Cómo se utiliza esa extensión de Fibonacci? Pues básicamente lo que hacemos es trabajar con los puntos máximos y mínimos, y en función de ahí lo que se hace es buscar rebotes en cada una de las líneas. Por lo tanto, si realizo una entrada aquí arriba, mediré primero mi stop loss en ese nivel, posteriormente aquí y posteriormente aquí, que serían las zonas más próximas. De esa manera, lo que hacemos es establecer también la gestión de riesgo que tenemos que utilizar para nuestra operativa. Normalmente se utiliza ATR y se utiliza también extensión de Fibonacci. Yo personalmente prefiero la ATR, es mucho más simple también para vosotros. De esa manera no tenéis que estar lanzando en concreto líneas como nos la marca la extensión de Fibonacci, aunque sé que hay muchos operadores que trabajan con estas líneas para poder tener pues, un trazado de recorrido del precio más ecuánime, más exacto. Vamos a ir eliminando las líneas para que podáis tener nuevamente el gráfico. Aquí lo tenemos. El gráfico preparado. Vamos a abrir en este caso, esto es el Nasdaq. Vamos a trabajar otro mercado, otro índice, para que podáis ver también algunos ejemplos. Aquí tenemos ventana del gráfico, quitamos la cuadrícula, le damos a velas, siempre es el gráfico que vamos a utilizar, ya lo sabéis. Y aquí en este caso vamos a ponerle, para que lo podáis tener, un fondo más claro. El anterior ejemplo quería que lo vierais con el Fibonacci marcado. Y aquí en este caso, dentro de ese fondo claro, vamos a marcar nuestro indicador, como lo podéis ver ahí. Aquí lo tenemos, para long y para short, y aquí lo tenemos marcado. Estos indicadores, después de todo lo que os he explicado anteriormente, son en concreto lo más interesante, porque realmente no vamos a necesitar en modo alguno que tengamos que hacer un cálculo manual, sino que directamente lo que hacemos es poner aquí el porcentaje de riesgo respecto al tamaño de nuestra cuenta, que lo vemos aquí en el balance,
ponemos el porcentaje de riesgo, ponemos la distancia del stop loss y del take profit. Recordad, aquí en mi plataforma tiene 2 decimales, por lo tanto tengo que añadir un 0. Si quiero que estos sean 40 puntos, tengo que añadir en concreto 2 ceros más. Si quiero que el TP sean 60 puntos, tengo que añadir un 0 más, puesto que tengo 2 decimales. Y de esa manera automáticamente me calcula el tamaño de la posición, que en este caso tendría que ser un lote, y el riesgo que corro, que son 46,29. ¿Por qué os enseño esta herramienta de gestión de riesgo? Porque principalmente no tenemos que hacer nada a mano, ni tenemos que sacar en este caso lápiz y papel, sino que directamente ponemos el riesgo que queremos asumir en nuestra cuenta, nunca más de un 2% de la cuenta en una sola operación, ya que una regla importante es que si perdemos 3 operaciones seguidas, tenemos que revisar nuestra estrategia antes de continuar, para ver si se está adaptando adecuadamente a la lectura del mercado. Es importante también que no aumentes el lote para recuperar una operación perdida, ya que es la trampa de los sistemas de Martin-Cala. También es importante mantener siempre el ratio de riesgo-beneficio al menos de 1 a 1,5 para que la estrategia sea rentable y cuadre los números. Eso es importante. Y también es importante llevar un journal, un diario de trading, donde registremos todas nuestras operaciones, fecha, instrumento, resultado, aunque eso principalmente lo podéis ver aquí en el historial de cuentas. Si aumentamos el historial de cuentas, podemos ver las operaciones que hemos realizado hoy con fecha, el tipo de operación, compradora o vendedora, el volumen, el activo, precio de entrada, stop loss, TP, precio de salida, que estaría aquí, esto sería a la hora de salida. El swap no se aplica, ya que se aplica cuando dormimos en el mercado, y el resultado que tendríamos en esa operativa. Por lo tanto, esto es importante también que lo llevéis a rajatabla junto con el resto de reglas de gestión de riesgo. Tened en cuenta también que dentro de los errores comunes a evitar está siempre usar el mismo lote fijo sin calcular el riesgo real. Un stop loss grande con un lote fijo nos puede arruinar. Para eso siempre os insisto que trabajéis con nuestro inseparable oscilador ATR. Lo tenemos aquí, de 14 periodos, y ya tenéis perfectamente calculado el stop loss. Recordad, ATR por 2, en este caso estamos en un gráfico de 1 hora, por lo tanto la ATR, la cifra aumentará. Fijaos como si bajo un gráfico de 1 minuto, el ATR disminuye a 9, por lo tanto la distancia del stop loss en 1 minuto será de 18 puntos. Si lo subo a un gráfico de 1 hora, la distancia del stop loss será prácticamente 200 puntos, pues sería 96 por 2, ¿vale? Por lo tanto, para que veáis la diferencia con este inseparable indicador oscilador que es el ATR para calcular nuestro stop loss, y a partir de ahí tenemos una herramienta como la que vemos aquí sobreimpresionada, donde ponemos el porcentaje de riesgo y nos calcula en función del stop loss y el TP que nosotros coordinemos, nos calcula el lotaje con el que tenemos que entrar para saber también el riesgo que vamos a asumir en dólares o en euros, como tengáis vuestra cuenta, sobre nuestra operación. Dicho con todo ello, es importante que practiquéis todo esto en una demo antes de empezar en real. El apalancamiento no es tu amigo si no controlas el tamaño del lote. Más apalancamiento conlleva más riesgo y por lo tanto no más oportunidad. Con esto terminamos la serie completa de vídeos de MetaTrader para principiantes. Hemos aprendido a instalar la plataforma, a leer el gráfico, a añadir indicadores, a abrir y cerrar órdenes y gestionar el riesgo. Ahora la práctica. Abre la cuenta demo, empieza a operar con todo lo que has aprendido, y si esta serie te ha sido útil, pues es lo que buscamos para que puedas poner en práctica y puedas ser un trader profesional y rentable. Por lo tanto, con todo ello, finalizamos comentando que si necesitas cualquier duda, pregunta o sugerencia, aquí tienes una pestaña de contacto en la página web de FBP, donde estaremos encantados de poder atenderte para cualquier sugerencia que tengas. Hasta aquí finalizamos el vídeo. Un saludo a todos.